no hay justicia, lamentablemente. Mientras agarran a un ladrón que se roba una gallina y le pegan un tiro, a uno que se roba los millones del pueblo, lo dejan pasar desapercibido. Yo no veo que la justicia aquí está caminando bien. Que es una de las principales responsables de la delincuencia. Ahora mismo yo lo veo que está corrompido. Ha ido avanzando. Yo creo que el sistema de justicia aquí de los jueces ha colapsado. Que está podrido completamente. Yo digo que es solamente para los poderosos, los millonarios, pero para los pobres lamentablemente que no sirve. Pero si es independiente, entonces yo diría que la delincuencia aumentaría un poco más. Para que no tenga de ningún lado quien le autorice a hacer cosas que no se debe. Que cuando la maneja el Estado, generalmente hay mucho vicio. Si la justicia tiene su independencia, tiende a ser más justa, perdonando la doble, ¿me entienden? Una justicia que dependa de uno de los poderes fácticos no es democrático. Los jueces son independientes. Una sentencia que dio un juez que esté correcta, amén. Que hay independencia. Creo que el Poder Ejecutivo está exento de eso. Hasta que no seamos independientes de la justicia, que sea inestable como estamos, no estamos en nada. En 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Para hablar de ahora, debemos tocar inevitablemente el ayer. Tengo invitados de lujo, una mujer de lujo también, y para mí es un enorme privilegio tener esta noche a estas distinguidas voces en materia jurídica en la República Dominicana. Nos acompaña el licenciado Eduardo Jorge Prats, abogado, político, escritor y académico, experto en relaciones internacionales y derecho constitucional, el doctor Nacef Perdomo, profesor y jurista experto en derecho constitucional, y la licenciada Laura Acosta, Lora. Así las cosas, hablemos de justicia en República Dominicana, luces y sombras. ¿Qué pasó después de concluida la dictadura en República Dominicana? Y en materia jurídica, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cuáles son los procesos más importantes a mencionar? A raíz de la muerte de Trujillo, las estructuras judiciales permanecieron inalteradas. Es decir, el derecho que tuvo para algunos su edad de oro en el Trujillato, quienes sucedieron a Trujillo en el poder, y hay que decir que la transición dominicana ha sido la más larga, como bien dice José Irial Cuello, porque nosotros apenas en 1978 fue que tuvimos nuestras segundas elecciones libres y democráticas, porque el experimento del 62 terminó en el golpe de Estado a Bosch. Pero podríamos decir que desde 1961 hasta la reforma constitucional de 1994 tuvimos los mismos códigos, las mismas leyes, los mismos tribunales, salvo la ley 834 y la ley 848 que se adoptaron en el 78 para modernizar el procedimiento civil, pero digamos que los demócratas no hicieron leyes para la democracia. Influencias importantes, Eduardo, desde América Latina que recibió República Dominicana para sus reformas. Hasta 1994 nosotros éramos la isla Galápagos de los sistemas jurídicos. Teníamos los códigos napoleónicos tal cual lo había dejado Napoleón, traducidos y adoptados al español. Primero en su versión haitiana, que es la que nosotros heredamos. Y esa legislación francesa, salvo la legislación de tierra, que por el influjo del sistema Torres, que es australiano, instaurado en el país en la primera invasión norteamericana en 1916, todas nuestras leyes seguían básicamente el influjo del derecho francés, salvo las constituciones que por nuestro sistema republicano presidencialista tenían el influjo natural del modelo presidencial de los Estados Unidos. Eso comienza a cambiar a partir de 1994 con todo el tema de la reforma judicial, y es entonces que el país comienza a hablar español con las demás naciones hermanas de Iberoamérica, porque vemos que tenemos los mismos problemas de seguridad ciudadana, de que tenemos los mismos problemas en el derecho penal, en la reforma institucional, y es ahí que comienza lo que nosotros decimos que es un sistema de trasplante, injertos y préstamos constitucionales e institucionales. Algunos han dado resultados, otros no. A mí me interesaría saber, si los crímenes no prescriben y se crearon tribunales para confiscar bienes, ¿por qué no fuimos detrás de esos crímenes de lesa humanidad? Y en República Dominicana yo creo que es parte de las respuestas que hasta mi generación desearía tener.
Mira, yo creo que con respecto a los crímenes cometidos sobre todo durante la dictadura y el periodo, el régimen balaguerista de los 12 años, nosotros estamos en un proceso, durante muchos años hubo un proceso de luto que no se vivió en esa época. Precisamente el luto de la tiranía trujillista no se pudo vivir porque vivimos los crímenes del régimen de los 12 años. Entonces ese luto verdaderamente se ha empezado a hacer a partir de los años 90 en realidad. Porque muchos de los desaparecidos, precisamente por el problema de las desapariciones, no se pudo vivir ese luto. Todavía entiendo yo que las personas afectadas directamente por la dictadura y por el régimen de los 12 años pasaron muchos años lamentándose de lo ocurrido y haciendo el luto y no entendiendo que el mejor luto que podían hacer era perseguir esos crímenes precisamente. Como pasó en otros países. Como pasó en otros países. Lo que pasa es que jurídicamente había una Perú. Imposibilidad hasta que se aprobó el Código Procesal Penal. O sea, jurídicamente había la imposibilidad de perseguir esos crímenes después de que se asumieron las libertades públicas a partir de 1978. Y entonces esa imposibilidad jurídica provocó que lo único que se hiciera fueran cuestionamientos de tipo moral. Y también el hecho de que esa estructura del régimen balaguerista no fue desmontada en su totalidad. Y esas personas hoy circulan en el ambiente político, en los diferentes partidos que supuestamente tenían que asumir los derechos y las libertades democráticas. Y entonces esas personas que participaron en esos regímenes totalitarios forman parte de la estructura política de la República Dominicana y por tanto era muy difícil, es difícil perseguir esos crímenes cuando esas personas hoy circulan en nuestra sociedad y forman parte del poder político. Esa es la verdadera imposibilidad de eso. Claro, ¿qué significa? Año 78 creo, la adición de República Dominicana, Balaguer creo, a la Corte Interamericana. ¿Qué significa eso para nuestro país? Lo primero fue nuestra ratificación de lo que es la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, que se produce en 1978, y en la primera administración del presidente Leonel Fernández, la adhesión a la competencia de la Corte Interamericana. Son principalmente esta ratificación de la competencia de la Corte es un momento importantísimo, porque... ¿Pero teórico o práctico? No, práctico, porque incluso en el caso de Narcisazo, la única decisión jurisdiccional que ordena al Estado dominicano a resarcir a las víctimas de este terrible crimen contra una persona y un crimen contra la democracia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se ha asociado la Corte y la Comisión a la temática de los desnacionalizados, a la temática de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes en estatus irregular, pero lo cierto es que el sistema interamericano es la última instancia a la cual podemos acudir todos nosotros para la defensa del derecho a la propiedad, para la defensa de la integridad física de las mujeres. Somos el cuarto país de América Latina y el Caribe con más violencia intrafamiliar. Aquí se está llevando a cabo un verdadero genocidio. Yo me atrevería a decir que aquí el feminicidio es prácticamente una política de Estado, porque la pasividad y la inercia de las autoridades frente a esto es como lo de Ciudad Juárez. Exacto, y es muy sintomático. Y ahí, aunque me salga un poco y digregue un poco, creo que somos una sociedad violenta porque somos una sociedad intolerante. Y somos una sociedad intolerante porque somos una sociedad autoritaria. Somos una sociedad autoritaria porque somos una sociedad de desiguales. Y somos una sociedad desiguales porque las mujeres no ocupan el lugar que tienen que ocupar en la sociedad, contrario a otros países de la región. Y aunque esté establecido en la Constitución, por eso siempre decimos aquí en este espacio Así las Cosas, que tenemos una Constitución maravillosa. Yo lo hablaba contigo en otro programa de radio, sin embargo en la práctica dista mucho. Ahí mencionas tú el tema de la equidad y de la inclusión y todo lo demás. Lo que pasa, Tatiana, es que, mira... O sea, si no hay sanciones, la gente entiende que es normativizado. La razón por la cual en cualquier sociedad la gente no resuelve su problema a batazos es porque sabe que tiene un lugar al cual acudir donde le van a resolver, van a dirimir ese conflicto de una manera, si no siempre predecible, por lo menos tú sabes qué reglas van a aplicar y que esas reglas se van a aplicar más o menos igual en todos los casos. La justicia. Exactamente. En República Dominicana eso no existe. No confiamos en la justicia. No, porque no existe. No existe la justicia. Pero no es una cuestión de confianza, es una cuestión de hecho. Es un asunto, no se confía porque no existe.
muchas veces nos ocupamos en ver los casos grandes y todo eso. Tú te fijas en los conflictos entre personas de clase media y no interviene el Poder Judicial. Aquí no hay el sistema penal, por ejemplo, solamente aplica de cierto nivel social para abajo, a menos que tu delito sea tan enormemente grave que sea políticamente imposible que no se te aplique la ley. Entonces, un ciudadano promedio no ve en los tribunales de la República desde hace mucho tiempo. ¿Promedio te refieres a las mayorías que son? Sí, un ciudadano común y corriente. Pobres. Tú misma, si a ti te roban mañana, ¿tú vas a ir a los tribunales? Privilegiada, Laura. Pero Sí, vas a ir a los hablamos- tribunales, no vas a ir. De acuerdo, Si hablamos pero- de mayorías, estamos hablando Bien. de los hijos de Machepa. Eso es cierto, pero no dije mayoría, dije un ciudadano promedio, un ciudadano que independientemente de su condición social tiene más o menos las mismas preocupaciones que el resto de los demás. Y oportunidades. No ve en ese sistema un mecanismo para ir a resolver problemas, para ir a resolver conflictos. Entonces, claro, evidentemente, una sociedad que está en esas situaciones como una olla de presión a la que tú le has soldado la válvula de escape. Indefectiblemente los problemas van a terminar estallando. Y por ejemplo, lo que decía Eduardo, que eso también tiene mucho que ver. Muchas veces, y eso las personas que estudian el problema de la violencia intrafamiliar, muchas veces la mujer no acude al sistema porque el sistema no funciona. Y les revictimizan. Claro, pero entonces ese es el gran problema en República Dominicana, que el sistema que debería servir para nosotros resolver nuestros conflictos, en realidad es un sistema que nosotros sentimos que, como tú dices, nos revictimiza, que lo que sirve es para garantizar la impunidad de quien tiene el poder, ya sea político, económico o social, por sus influencias. Y para eso hay que hablar de poder legislativo, poder judicial y por supuesto el primer mandatario, el ejecutivo. Después de la publicidad hablemos de la creación de la magistratura y todo lo demás para ver cómo pudiéramos desde una reforma constitucional establecer ciertos límites al ejecutivo. ¿Les parece? Que ustedes saben bastante de eso. Después de la publicidad, no se vayan.